Hoy hablaremos de la recaudación de las contribuciones en México y para ello es necesario recordar la creación del Servicio de Administración Tributaria que fue en el año de 1997. Ese servicio es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su principal tarea es la gestión y cobro de las contribuciones a nivel federal. De acuerdo con los datos otorgados por el Servicio de Administración Tributaria en su página, se observa que existen 37 millones de contribuyentes en su registro federal. También se observa que existen alrededor de 49 millones de personas que están trabajando dentro de la población económicamente activa. Según los datos que nos ha otorgado el INEGI, tenemos a la fecha alrededor de 13 millones de personas que laboran informalmente. Esto significa que no pagan contribuciones, entre otras obligaciones laborales. Es así que este panorama nos refleja que en México todavía falta mucho por hacer respecto a la materia de recaudación de contribuciones a nivel federal. Ciertamente, el tema de intercambio de información tributaria a nivel internacional ha generado compromisos por parte del gobierno mexicano con otros países. Y esto ha obligado a los contribuyentes a generar mayores obligaciones formales. Tener que estar informándole al SAT sobre todas las operaciones o todos los ingresos mensuales es un costo para los contribuyentes. Además, tenemos que considerar que no es el mismo costo que tienen el pago de las contribuciones o la gestión de sus contribuciones un pequeño o mediano contribuyente que un gran contribuyente. Por eso es muy importante tener en consideración el costo que le implica a los contribuyentes el pago de sus contribuciones. Ahora bien, también es importante tener en cuenta otros temas para mejorar la recaudación en México. Nosotros somos parte de la OCDE y estamos dentro del nivel más bajo de los países que obtienen ingresos tributarios. Estamos alrededor del 13% del PIB, en comparación a otros países es muy bajo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ciertamente, el sistema tributario mexicano está fuertemente petrolizado. ¿Qué significa esto? Significa que Pemex paga alrededor de sus ingresos, paga el 70% de impuestos federales, con lo cual a dicha empresa no le permite invertir en sus propios negocios como tales. Y esto ha generado una gran merma para la propia empresa y ser ineficiente económicamente hablando. Por eso es necesario que se incremente la labor del SAT para que haga una mejor fiscalización de las obligaciones tributarias, que fiscalice mejor el cumplimiento de las leyes fiscales por parte de las personas que generen contribuciones o que generen, ingresos, estén o no estén dentro del padrón de Registro Federal de Contribuyentes. Sumada a esta circunstancia, es importante tomar en cuenta una reforma importante en materia fiscal. Esta reforma tendrá que estar direccionada tanto en impuestos federales como en impuestos federales, tanto en impuestos directos como en impuestos indirectos. Me estoy refiriendo al tema de impuesto de la renta y en el tema del impuesto del IETU, del IVA, principalmente. En impuestos de la renta tenemos grandes gastos fiscales. Yo creo que esto se podría revisar. Y también soy de la opinión que debería incorporarse en el impuesto de la renta lo que es el derecho al mínimo existencial y no considerarse como un gasto fiscal. Actualmente, el subsidio al crédito al salario se considera como un crédito fiscal, como un gasto fiscal para el Estado. Porque el salario mínimo es
finalmente es un ingreso negativo para el propio trabajador que obtiene un salario mínimo y que al final del día el Estado tiene que compensar esto. Y para hacer esta compensación, pues tiene que otorgar un subsidio. Y ese subsidio se considera como un gasto fiscal. Al respecto, si manejamos un ingreso exento como el derecho al mínimo existencial, tanto de personas físicas, o un derecho al mínimo existencial de personas físicas en el nivel familiar, y no considerarlo como un gasto fiscal, yo creo que mejoraría muchísimo el tema del trato equitativo de las contribuciones y además, si eliminamos todas las demás exenciones extrafiscales que no tendrían razón de ser y que se han convertido hoy por hoy en un gran incentivo perverso y además un gran gasto fiscal, se podría generalizar la tasa, establecer estos mínimos existenciales dentro del peso de la renta y además tratar de generalizar la tasa del IVA. Y quizá también establecer un mecanismo parecido al tema del mínimo existencial. Ciertamente, todos los que tienen ingresos y que revelan esa aptitud de pago de contribuciones están obligados a pagar las contribuciones. Pero también es cierto que aquellas personas que si apenas obtienen un ingreso mínimo para su sobrevivencia diaria, pues es por justicia fiscal y constitucional que no pague esas contribuciones. Es así que el tema de la recaudación de las contribuciones en México es un tema de gran calado y que actualmente es una tarea pendiente del Estado mexicano. Deben de eficientarse la gestión de las contribuciones. El Estado debe de estar comprometido para generar incentivos al ciudadano para que el ciudadano esté consciente de que son necesarias las contribuciones. Pero para ello también es importante manejar el tema de transparencia, tanto transparencia tributaria como transparencia presupuestaria. Es decir, que el ciudadano de a pie tenga acceso a la información de cómo se gasta o cómo se ejerce el gasto público. El ciudadano debe saber cómo, hacia dónde va direccionado el pago de sus contribuciones. Y por último, que el ciudadano perciba en el beneficio propio el pago de las contribuciones. Pues recordemos que el Estado es un gran free rider y esto significa que el Estado vive de nosotros, pero tiene un fin último, el destinarlo al gasto público y que los ciudadanos vean que en la buena calidad de servicios públicos, tanto individualizados como no individualizados, eso va a generar un incentivo y genera un circuito virtuoso para que el ciudadano esté consciente de pagar sus contribuciones y saber que tiene un deber de solidaridad con los menos favorecidos.